En un país donde la violencia parece no tener fin, una mujer decidió desafiar al sistema, enfrentarse al poder más temido del crimen organizado y sin miedo seguir la pista de los asesinos de su hija. Y lo hizo sola. Hoy en Mafia Sin Máscaras te contamos la historia de Miriam Rodríguez, la madre que persiguió a 10 miembros del cártel de los Zetas y que pagó el precio más alto por su valentía. Miriam Rodríguez nunca se imaginó que al perder a su hija Karen en un secuestro brutal a manos del cártel de los Zetas, su vida tomaría un giro tan oscuro. Un giro que la convertiría en una madre que no descansaría hasta hacer justicia. No solo buscó respuestas, ella desmanteló el imperio de violencia que asesinó a su hija. Durante años Miriam fue testigo de la impunidad y el horror que los cárteles imponían en su comunidad. Pero lejos de rendirse, decidió tomar el control de la situación, convirtiéndose en su propia detective. Con cada paso que daba, desvelaba secretos del crimen organizado que los poderes de la ley preferían ignorar. Nadie se atrevió a enfrentar a los Zetas de la manera en que lo hizo ella. Pero, ¿cómo lo logró? Antes de continuar, si te impresiona la valentía de Miriam y quieres saber cómo una madre sin experiencia en criminología logró desmantelar a un cártel, suscríbete ahora a Mafia Sin Máscaras y activa la campanita para no perderte historias como esta. El 24 de enero de 2014, Miriam Rodríguez recibió una noticia devastadora. Su hija Karen, de 20 años, había sido secuestrada. En ese momento, Miriam, una mujer de 54 años, trabajaba como niñera en una familia acomodada en McAllen, Texas. Aunque su vida no estaba exenta de dificultades, nada la había preparado para enfrentar una tragedia de tal magnitud. En ese momento, en un acto de valentía y desesperación, tomó la decisión que marcaría un antes y un después en su vida. Miriam se encontraba en ese entonces en un pequeño pueblo fronterizo en el sur de los Estados Unidos. Tras escuchar las desgarradoras palabras de su hija mayor, Alia, la vida de Miriam dio un giro inesperado. No había tiempo que perder. Sin pensarlo dos veces, empacó sus pertenencias, dejó una breve nota para la familia que la acogía y partió con dirección al puente internacional que conecta McAllen con Reynosa, Tamaulipas. De ahí tomaría un autobús hacia su ciudad natal, donde vivía el resto de su familia. Lo que comenzó como un viaje con la esperanza de llegar a casa rápidamente, se transformó en una odisea de angustia, incertidumbre y miedo. Miriam nunca imaginó que el secuestro de su hija la pondría en medio de una lucha contra un cártel de renombre, el Cártel de los Zetas, una de las organizaciones criminales más temidas de México. A lo largo de los años, este cártel había sembrado terror en ciudades como San Fernando, donde los secuestros se habían convertido en una práctica común, casi un hecho cotidiano. En la ciudad de San Fernando, los edificios gubernamentales eran frecuentemente vandalizados y los restos humanos se exhibían como una advertencia macabra a todos los habitantes. Era un lugar donde nadie estaba a salvo y las familias vivían bajo una constante amenaza de violencia. San Fernando había caído bajo el control absoluto de los Zetas en el año 2010 y desde entonces la vida para muchos de sus habitantes había sido una pesadilla interminable. Los secuestros se habían convertido en un medio cotidiano de extorsión. Para ese entonces los bancos ya ofrecían préstamos específicamente para pagar rescates. Se había estimado que más de una quinta parte de la población había huido de la ciudad debido al creciente peligro. Mientras tanto, las familias que aún se quedaban vivían aterradas y constantemente trataban de proteger a sus hijos de la violencia, sin saber si alguno de ellos sería la siguiente víctima. Miriam vivía esta realidad con horror, sabiendo que su hija había caído en las manos de esta misma organización. Al llegar a casa y reunirse con su familia, Miriam comenzó a recibir llamadas de los secuestradores, quienes exigían un rescate a cambio de la liberación de Karen. Sin embargo, las palabras que escuchó durante esas llamadas nunca fueron una promesa de libertad completa, sino una condena oculta tras una sonrisa engañosa. Los secuestradores aseguraron que no matarían a su hija, pero que solo la liberarían una vez que recibieran el dinero del rescate. Este acto de desesperación produjo en Miriam una mezcla de esperanza y de profunda angustia. Luis, el esposo de Miriam, no dudó ni un instante en ir al banco para obtener el préstamo necesario para pagar el rescate. Con más de 20 años trabajando como dueño de una tienda en la ciudad, Luis era respetado por la comunidad y su buen historial crediticio le permitió conseguir el préstamo de inmediato.
Junto con Miriam fue a buscar el dinero necesario. Se reunieron con los secuestradores en el lugar acordado para la entrega, pero Karen no estaba allí. En lugar de su hija, los Zetas les indicaron que la dejarían en el estacionamiento de un cementerio cercano, un lugar que nunca resultó ser el punto de encuentro. Miriam y Luis esperaron incansablemente, pero Karen nunca apareció. La angustia de esa espera interminable fue un golpe devastador para la familia, pero aún había más. Los secuestradores, con una frialdad escalofriante, se acercaron nuevamente con nuevas demandas. En lugar de liberar a Karen, los Zetas exigieron más dinero. Un autodenominado líder del cártel, conocido como Sama, se presentó ante Miriam y le ofreció una nueva esperanza. Su hija estaría a salvo si entregaba más dinero. Con una mezcla de incredulidad y desesperación, Miriam decidió seguir el juego, entregando más de lo que ya había conseguido. Pero todo fue un fraude. Nunca volvería a ver a Karen. En ese momento, algo cambió profundamente en Miriam. La mezcla de dolor, rabia y desesperación se transformó en una determinación imparable. Miriam, una mujer aparentemente común, había tocado fondo, pero al hacerlo, encontró una fuerza interior que no sabía que poseía. Decidió que haría todo lo posible para encontrar a los responsables y vengar a su hija, no solo por ella, sino también por las miles de víctimas que caían bajo las manos de los Zetas en Tamaulipas. Miriam ya no solo era una madre angustiada por la desaparición de su hija, se había convertido en una luchadora imparable, dispuesta a enfrentar a uno de los cárteles más peligrosos de México. La caza había comenzado. La pregunta era, ¿cómo una mujer sin recursos y con pocos aliados podría derrotar a una organización criminal tan poderosa? La respuesta era simple: su amor por su hija y la determinación de llevar justicia a quienes habían arruinado su vida. Mientras tanto, los Zetas no se detendrían, pero Miriam no iba a ceder. Así comenzaba una historia de coraje, perseverancia y sacrificio que cambiaría no solo la vida de una madre, sino el curso de toda una región. La vida de Miriam Rodríguez estaba a punto de transformarse por completo, y no precisamente por una serie de eventos que la hicieran feliz o le trajeran paz. El 24 de enero de 2014, su vida dio un giro inesperado cuando su hija Karen, de tan solo 20 años, fue secuestrada por el despiadado cártel de los Zetas. Miriam, quien en ese momento tenía 54 años, vivía una vida relativamente tranquila en McAllen, Texas, trabajando como niñera para una familia acomodada. A pesar de su arduo trabajo y de estar alejada de su familia, vivía como cualquier otra mujer que se esforzaba por darle a sus hijos una vida mejor. Sin embargo, todo eso cambió cuando su hija fue secuestrada, convirtiéndola en una madre devastada que no podía quedarse de brazos cruzados. Miriam recibió la noticia del secuestro mientras estaba trabajando. Fue su hija mayor, Alia, quien la contactó para informarle que Karen había sido secuestrada. En ese momento el mundo de Miriam se desplomó. La distancia, el dolor y la impotencia la invadieron por completo, pero algo dentro de ella comenzó a despertar. La desesperación se apoderó de ella, pero también el impulso de hacer todo lo posible para salvar a su hija. Miriam no dudó ni un segundo, empacó lo esencial, dejó una nota de despedida a la familia para la que trabajaba y se dirigió al puente internacional en Reynosa, México, para tomar un autobús hacia Tamaulipas, la región de México donde vivía su familia. Durante el viaje, Miriam luchó con sus pensamientos. Era difícil procesar lo que estaba sucediendo. El cártel de los Zetas, que controlaba gran parte de la región, había secuestrado a su hija y Karen se había convertido en una más de las decenas de miles de personas desaparecidas en manos de este grupo criminal. Al llegar a Tamaulipas, Miriam se enfrentó a la dura realidad de vivir en un lugar que había sido sumido en el caos. La ciudad de San Fernando, que antes había sido un lugar próspero, ahora era una zona de guerra, con secuestros masivos, asesinatos y corrupción a todos los niveles. Los Zetas se habían apoderado del lugar y la violencia era tan extrema que nadie, ni siquiera los más poderosos, estaba a salvo. Para las familias afectadas por estos crímenes, como la de Miriam, era una condena constante. Los secuestros no solo despojaban a las familias de sus seres queridos, sino que también las hundían en la pobreza al exigir exorbitantes rescates. En ese entonces, Miriam no solo luchaba por encontrar a su hija, sino que también estaba intentando sobrevivir en un entorno que le era completamente ajeno. El miedo y la incertidumbre eran palpables.
pero eso no la detuvo. Cuando por fin llegó a la casa de su familia en Tamaulipas, Miriam recibió una llamada de los secuestradores. El tono de la conversación dejó claro que los Zetas no tenían intención de matar a su hija, sino de obtener dinero a cambio de su liberación. Les dijeron que si pagaba el rescate, Karen sería liberada sana y salva. La esperanza de que su hija estuviera viva trajo algo de alivio a Miriam, aunque este alivio estaba impregnado de la terrible ansiedad de saber cuánto tendría que luchar para reunir el dinero exigido. La familia Rodríguez, aunque sumida en la desesperación, decidió hacer todo lo posible para conseguir el rescate. El esposo de Miriam, Luis, se dirigió al banco para obtener un préstamo. Había sido dueño de una tienda durante más de 20 años en su comunidad, lo que le permitió obtener un crédito que en ese momento parecía ser su única esperanza. Con el préstamo y sus ahorros, lograron reunir una suma cercana a los $1,000, lo cual era insuficiente para cubrir la cantidad que los secuestradores exigían, pero no tenían otra opción que seguir adelante. Al llegar al lugar acordado para la entrega del rescate, Miriam y Luis se enfrentaron a la amarga realidad. No encontrarían a su hija. En lugar de recibir a Karen, los secuestradores solo les ofrecieron una nueva dirección y les aseguraron que su hija estaba a salvo y que la liberarían después de recibir más dinero. Después de esperar varios días, los secuestradores comenzaron a pedir más dinero, aumentando la extorsión de manera despiadada. Miriam y Luis, agotados por la angustia y la incertidumbre, no sabían cómo conseguir más dinero, pero la esperanza de recuperar a su hija los empujaba a seguir adelante. Sin embargo, la situación no hizo más que empeorar. La familia fue engañada por más extorsionadores que prometieron liberar a Karen a cambio de pagos adicionales, pero la realidad se volvía cada vez más desoladora. Miriam había perdido la fe en que Karen volvería, pero algo en su interior, tal vez el amor de madre o la necesidad de justicia, la impulsaba a no rendirse. A pesar de las amenazas y la desesperación, Miriam continuó con su investigación. 2 días después de la última extorsión, Miriam recibió una llamada de Sama, un supuesto líder de los Zetas que se ofreció a ayudarla. Sama le aseguró que su hija estaba viva, pero a cambio le pidió una suma mucho mayor de dinero. Miriam no tenía idea de cómo iba a conseguir más recursos, pero sabía que si había una mínima posibilidad de encontrar a su hija, debía seguir el juego. Pagó lo que pudo, pero el tiempo pasaba y la familia nunca volvió a ver a Karen. La mezcla de tristeza, desesperación y rabia se apoderó de Miriam, quien comenzó a sospechar que los Zetas estaban jugando con ella, manipulándola a su antojo. A pesar de que el dinero seguía fluyendo, las pruebas de vida de Karen eran escasas y el sentimiento de impotencia crecía cada vez más. La familia llegó a la dolorosa conclusión de que su hija probablemente ya no estaba viva. Miriam no podía aceptar esta realidad y su dolor se transformó en una sed de justicia que la consumiría por completo. Fue entonces cuando decidió dar un paso más allá de lo que muchos hubieran considerado razonable. Llamó a un teniente de la Marina Mexicana, un hombre llamado Alex, quien podría ayudarla en su búsqueda. Lo que Miriam no sabía era que esta llamada marcaría el inicio de una nueva etapa en su vida. Una etapa que no solo pondría en peligro su vida, sino que también la llevaría a enfrentarse directamente con el cártel de los Zetas. Miriam se dio cuenta de que los marinos operaban de una manera completamente diferente a la policía local. Eran decisivos, letales y lo más importante, tenían la experiencia y el poder para enfrentar a los Zetas de manera efectiva. Durante las siguientes semanas, Miriam, con la ayuda de los marinos, comenzó a obtener pistas sobre el paradero de los secuestradores. En una operación, encontró la laptop de Karen en posesión de unos adolescentes. A partir de esa pista, los marinos realizaron una redada en un campamento de los Zetas, liberando a varias personas secuestradas, aunque lamentablemente Karen no estaba entre ellas. Miriam nunca dejó de buscar. Se adentró en las entrañas del territorio enemigo, enfrentándose a peligros que ni siquiera los marinos estaban dispuestos a asumir, todo por la esperanza de encontrar a su hija. A medida que pasaban las semanas, la búsqueda de Karen se convirtió en una obsesión para Miriam. Cada pista era una nueva esperanza, pero cada fracaso le desgarraba el corazón.
Sabía que los Zetas no solo eran un cártel de narcotraficantes, sino una red criminal con conexiones profundamente arraigadas en la política, la policía y las instituciones de Tamaulipas. Miriam pronto comprendió que los secuestradores no se limitaban solo a exigir un rescate, sino que también se aprovechaban del miedo y la corrupción que dominaban la región. Sin embargo, la valentía de Miriam seguía sin límites. La historia de su incansable lucha contra el cártel pronto comenzó a circular entre otras víctimas de secuestros, quienes le contaron que, como ella, muchos otros habían recibido falsas promesas de liberación una y otra vez. La desesperación las unía. Entre esos relatos, Miriam se enteró de algo que cambiaría la dirección de su investigación. Uno de los secuestradores que había estado involucrado en el cautiverio de Karen había comenzado a filtrarse, a hablar de más. De alguna forma, Miriam descubrió que el hombre conocido como el Chacal estaba buscando una salida. Él había estado en la misma célula del cártel que había retenido a su hija, pero por razones desconocidas había comenzado a tener dudas sobre el futuro del cártel y sobre todo sobre la crueldad con la que trataban a las víctimas. Decidida a obtener información, Miriam comenzó a trazar un plan. En sus conversaciones con los otros familiares de secuestrados y con algunas personas de confianza dentro de las Fuerzas Armadas que la apoyaban en secreto, decidió enfrentarse al Chacal, aunque no sabía qué esperar. Después de meses de investigaciones, seguía sin tener la certeza de qué había sucedido con su hija. Sabía que los Zetas no se detenían ante nada y que los marinos, aunque ayudaban, también tenían limitaciones debido a la magnitud de la corrupción que existía en los niveles más bajos del poder. El encuentro con el Chacal ocurrió en una pequeña comunidad rural cerca de San Fernando, un pueblo donde la violencia había alcanzado niveles extremos. La zona, alejada de los ojos del gobierno, era un lugar perfecto para los Zetas y otros grupos criminales para operar sin ser detectados. Miriam, junto con un par de marinos que la respaldaban, se desplazó hacia la localidad. Se encontraba nerviosa, pero la desesperación por encontrar a su hija la impulsaba. Era consciente de que arriesgarse de esa manera podía ser peligroso, pero el miedo ya no la dominaba, solo el deseo de justicia. El Chacal, un hombre de complexión fuerte de unos 30 años, con ojos penetrantes que mostraban un dejo de arrepentimiento, estaba dispuesto a hablar. En una conversación secreta, lejos de cualquier testigo, confesó que había sido uno de los responsables de la captura de Karen. Sin embargo, también reveló que aunque los Zetas habían tenido a Karen bajo su control, ella nunca fue parte de los planes de los cárteles. Según el Chacal, Karen había sido secuestrada por error, confundida con otra persona. Sin embargo, tras ser identificada, los Zetas la habían mantenido cautiva en un lugar apartado, esperando obtener una suma millonaria, y habían intentado hacerla desaparecer una vez que comenzaron a percatarse de que el rescate no llegaría a tiempo. Este giro inesperado dejó a Miriam sin palabras. Pensó que tal vez por fin se acercaba a la verdad. El Chacal le dijo que aunque él no sabía el paradero exacto de Karen, la última vez que la vio fue en un rancho escondido en las montañas cercanas, un lugar que ya no estaba bajo el control directo de los Zetas, sino de un pequeño grupo disidente dentro del cártel. Al parecer, esa facción había comenzado a disputarse el liderazgo del cártel, lo que provocaba enfrentamientos internos entre ellos, y eso podía haber puesto a las víctimas en más peligro. El Chacal también le reveló que los Zetas habían perdido parte de su poder, pero su influencia seguía siendo fuerte. Sin embargo, había algo que Miriam no comprendía bien. ¿Por qué el Chacal decidía ayudarla? Él había sido cómplice de muchos crímenes, había causado dolor a tantas familias, pero parecía tener un remordimiento que lo estaba llevando a traicionar a su propio grupo. Miriam no tenía respuestas claras, pero lo que sí sabía era que no podía parar. Tomó la decisión de seguir la pista dada por el Chacal. Esta vez Miriam se adentró más en territorio enemigo. Lejos de los marinos y del apoyo de las autoridades, estaba sola, pero su determinación crecía más y más. En cada paso que daba, el dolor y la angustia se convertían en fuerza y coraje. Al adentrarse en las montañas cercanas a la zona donde el Chacal le había dicho que podría encontrar alguna pista sobre Karen, se topó con un grupo de personas muy distintas. Eran otros padres, otras madres, que como ella estaban buscando a sus seres queridos. Al principio no confiaron en ella, pues en este lugar todo el mundo estaba bajo sospecha, pero pronto se dieron cuenta de que Miriam compartía el mismo dolor y la misma lucha.
Estas personas le contaron historias similares de hijos y esposos desaparecidos por el mismo grupo. La atmósfera era tensa, pero también estaba impregnada por la resiliencia de quienes se negaban a rendirse. Durante las siguientes semanas, Miriam estableció una red de colaboración con otros familiares de secuestrados, lo que les permitió intercambiar información e incluso coordinar búsquedas conjuntas en territorios dominados por los Zetas. Gracias a estas alianzas, empezaron a recibir información valiosa sobre los movimientos de los Zetas y los lugares donde podían estar retenidas las víctimas. Miriam nunca perdió la esperanza. Aunque la evidencia parecía apuntar a que los Zetas no solo habían arruinado su vida, sino también la de muchas otras familias, ella encontró consuelo en saber que aunque las fuerzas del mal parecían tener el control absoluto, ella no estaba sola en su lucha. Se unió con otros grupos de madres que también querían hacer justicia. Y en su dolor, Miriam encontró una fuerza y un propósito que la llevaron más allá de lo que pensó que podría lograr. Su lucha no terminó allí. Miriam Rodríguez se convirtió en un símbolo de resistencia. Su historia no solo inspiró a otros a unirse a la causa, sino que también puso de relieve la corrupción sistemática y la impunidad en México. Se convirtió en una voz incansable para exigir justicia, no solo por su hija, sino por todos los desaparecidos. Un faro de esperanza para aquellos que se sentían derrotados por la violencia. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar y las sorpresas seguirían llegando. Lo que Miriam no sabía era que su lucha contra los Zetas, por más heroica que fuera, la pondría en una situación aún más peligrosa de la que jamás imaginó. El cártel no perdonaría la valentía de una madre dispuesta a enfrentarlos. La historia de Miriam Rodríguez aún no había llegado a su desenlace final y la verdadera magnitud de su lucha estaba por ser revelada. Y ahora, al final de su historia, nos queda una sola pregunta. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por la justicia? Miriam dio todo por encontrarla, pero ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros para que historias como esta no se repitan? En México, la lucha de Miriam Rodríguez sigue viva y es un recordatorio de que aunque los cárteles ganen batallas, no ganarán la guerra si el pueblo sigue luchando. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y acompáñanos a descubrir más historias como la de Miriam, donde la justicia no es solo un derecho, sino una lucha constante. No olvides activar las notificaciones y dejar tu comentario abajo, porque tu voz también es parte de esta lucha. Esta es la historia de una madre que nunca se rindió y aunque su vida fue arrebatada, su lucha por la justicia nunca morirá. Mafia Sin Máscaras se despide, pero el eco de su coraje sigue resonando. Nos vemos en el próximo video.